Muy buenas tardes, mi nombre es Javier López y hoy le voy a hablar de la adolescencia. La adolescencia es el periodo de la vida de la persona comprendida entre la aparición de la pubertad, que marca el final de la infancia, y el inicio de la edad adulta, momento que se ha completado en el desarrollo del organismo. También podemos decir que la adolescencia es una etapa que cronológicamente se inicia por los cambios puberales y que se caracteriza por las profundas transformaciones biológicas, psicológicas y sociales, muchas de ellas generadoras de crisis, conflictos y contradicciones. No solamente es un periodo de adaptación a los cambios corporales, sino una fase de grandes determinantes hacia una mayor independencia psicológica y social. Es difícil establecer límites cronológicos para este periodo. De acuerdo a los conceptos convencionalmente aceptados por la Organización Mundial de la Salud, la adolescencia es la etapa que transcurre entre los 10 y 19 años, considerándose hay dos fases: la adolescencia temprana, que va de los 10 a los 14 años, y la adolescencia tardía, que va de los 15 a los 19 años. También podemos hablar de dos determinantes relacionadas, lo cual es la juventud y la pubertad. Podemos hablar de juventud, es un término que alude a los procesos formativos y de incorporación al mundo laboral a partir de la pubertad, pero también podemos decir que es una categorización sociológica que coincide con la etapa postpuberal de la adolescencia, ligada a los procesos de interacción social y definición de la identidad y a la toma de responsabilidades. También hablamos de la pubertad. La pubertad proviene del latín pubere, que es cubrirse de vello. La pubertad es un proceso de maduración biológica inscrito en los genes de nuestras especies. Por ello, podemos hablar del estirón de la adolescencia. También podemos decir que hay determinantes índices de correlación entre padres e hijos, como la estatura y la edad de la aparición de la menstruación. También podemos decir que la pubertad es un término empleado para identificar los cambios somáticos dados por la aceleración del crecimiento y el desarrollo, aparición de la maduración sexual y de los caracteres sexuales. También podemos hablar y decir que la adolescencia existen unas características, las cuales son las características sociales, las características psicológicas y las características cognitivas. En las características sociales podemos hablar que en una perspectiva sociológica la adolescencia es el periodo en que los jóvenes tienen como que consumar los procesos de socialización a través de la incorporación de los valores y creencias de la sociedad en la que viven y la adopción de determinados papeles en los roles sociales. Desde esta perspectiva se enfatizan los procesos de integración en el mundo laboral como soporte necesario de ese tránsito de una situación general de dependencia a otra de independencia. También hablamos de las características psicológicas, lo cual podemos hablar que en la magnitud de los cambios corporales que suceden en la pubertad tienen como consecuencia un aumento en el interés y la preocupación de los adolescentes por su imagen corporal. A los chicos les preocupa en primera instancia los aspectos relacionados con el poder físico que puede alcanzar, siendo la estatura y la masa muscular los factores más interesantes para ellos. En las chicas se da lo contrario. A estas les preocupa ser demasiado gruesas o demasiado altas, por lo que a medida que crecen tienden a sentirse menos satisfechas con su cuerpo. El aumento de las actividades físicas y la introducción de cambios en la dieta guardan relación con estos procesos, derivando en ocasiones en trastornos tales como la anorexia y la bulimia en las mujeres y la vigorexia en los chicos. También podemos hablar de unos procesos cognitivos, unas características cognitivas que, hablando desde la perspectiva cognitiva evolutiva de Jean Piaget como autor de referencia, la adolescencia es vista como un periodo en el que se producen importantes cambios en la capacidad cognitiva y por lo tanto se habla de los pensamientos jóvenes asociados a los procesos de inserción en la sociedad adulta. Durante esta etapa, los jóvenes acceden a un grado de razonamiento propio de lo que se denomina pensamiento formal. Estas nuevas capacidades cognitivas les capacita para el desarrollo de un pensamiento autónomo, crítico, que aplicará en su perspectiva sobre la sociedad y en la elaboración del proyecto de vida. También podemos hablar que en la adolescencia se dan unos cambios físicos. Podemos hablar de la maduración sexual. La maduración sexual, la naturaleza de los cambios fisiológicos de la pubertad implica a dos tipos de procesos en la función de su relación con las funciones reproductoras. Así se denominan características sexuales primarias aquellos cambios directamente relacionados con la reproducción que afectan a los órganos como los ovarios, el útero y la vagina en las chicas,
y la próstata, las vesículas seminales, los testículos y el pene en los chicos. Podemos decir que hay unos cambios en las chicas, lo cual es el desarrollo de los senos, el útero y cambios esqueléticos como el ensanchamiento de las pelvis. En los chicos será el desarrollo de los genitales externos, el aumento de la estatura, el cambio de la voz y el ensanchamiento de los hombros. También podemos hablar de unas características generales en la adolescencia. Como antes habíamos dicho, es el crecimiento corporal dado por el aumento del peso, la estatura y cambios de forma de dimensiones corporales. Al momento de mayor aceleración de la velocidad del crecimiento, en esta etapa se le denomina estirón puberal. También se produce un aumento en la masa muscular y de la fuerza muscular más marcada en el varón, acompañando de un aumento en la capacidad de transformación de oxígeno, incremento de los mecanismos amortiguadores de la sangre, que permiten neutralizar de manera más eficiente los productos químicos derivados de la actividad muscular. También se produce un incremento y maduración de los pulmones y el corazón, teniendo en cuenta, por tanto, un mayor rendimiento y recuperación más rápida frente al ejercicio físico. También hablamos del incremento de la velocidad de crecimiento, los cambios en las formas de dimensiones corporales, los procesos endocrinos metabólicos. También se puede hablar del desarrollo sexual. Está caracterizado por la maduración de los órganos sexuales, la aparición de las características sexuales secundarias y el inicio de la capacidad reproductiva. También se dan unos aspectos psicológicos y están integrados en la serie de características y comportamientos en el mayor o menor grado están presentes durante esta etapa, que son la búsqueda de sí mismo y de su identidad, necesidad de independencia, tendencia grupal, la evolución del pensamiento concreto astral, es la necesidad intelectuales y la capacidad de utilizar el conocimiento alcanzado en su máxima eficiencia, las manifestaciones y conductas sexuales con desarrollo de la identidad sexual. También podemos decir que se dan las contradicciones en las manifestaciones de sus conductas y constantes fluctuaciones de su estado de ánimo. Hablamos de las relaciones conflictivas con los padres que oscilan entre la dependencia y la necesidad de la separación de los mismos. También podemos hablar sobre la educación y el rol que también juega el adolescente en la educación. Se dice que los centros de educación secundaria son un contexto de desarrollo y socialización básica para el alumno adolescente. En mayoría de los países industrializados y también en nuestro país, los jóvenes pasan buena parte de su adolescencia, hasta los 16 años de forma obligatoria y después de muchos de ellos hasta los 18 años cursando el bachiller, adscritos al rol de estudiante de instituto. A partir de la instrucción que reciben, tienen la posibilidad de ampliar sus capacidades culturales, intelectuales y razonamiento. Desde su condición de estudiante, prefigurar su rol de ciudadano, siendo el instituto la institución principal y especializada en regular las relaciones de este sector de la población con el Estado. Los centros de educación secundaria son uno de los escenarios principales donde se produce una parte importante de la transición adolescente. Muchas gracias.